Para trazar la base superior posterior, partimos de un rectángulo. En el área de trabajo damos clic derecho, seleccionamos la opción Crear rectángulo y en la ventana vamos a escribir nombre de la pieza, base superior, posterior o espalda. En ancho trabajamos con la cuarta parte del contorno de busto. Dependiendo de la talla que vayan a trabajar, tendrán organizadas las medidas que correspondan a estas proporciones. Trabajamos entonces ancho 23 y largo la medida de talle posterior. Aceptamos. Tenemos entonces nuestro rectángulo creado. Si deseamos verificar las medidas que aplicamos en el cuadro de tallas, presionamos la tecla F8 y podemos verificar que el ancho del rectángulo corresponde a los 23 que acabo de marcar en la ventana de construcción del rectángulo y el largo 42.5. Iniciamos asignando las medidas de acuerdo a la teoría que encontramos en el manual para la construcción de la base superior de la página 21 a la página 25. Tomamos nuestra herramienta punto sobre, tecla rápida, la letra O, y empezamos a asignar los puntos que van a formar la línea vertical derecha del rectángulo. Hacemos clic y vamos a ubicar primero que todo la medida de centro atrás. Si estamos trabajando la talla 10, esa medida será igual a 40.5. Damos la ubicación del punto y también atributo de escalado. Aceptamos. Verificamos entonces con F8 y observamos que ya marcamos los 40.5 y en la parte superior para el escote me quedan 2 centímetros. Según el manual, vamos a hallar la altura de sisa dividiendo estos 40.5 que corresponden a la medida centro atrás por la mitad y a partir de ese punto bajamos 2. Hago clic con la herramienta punto en contorno o punto sobre, dependiendo de la versión del programa con la que estemos trabajando. Y en la parte inferior, para ubicar el punto donde dice proporcional, vamos a marcar 0,5. De esta manera podemos verificar que en la ventana donde dice previo y siguiente ya nos aparece el mismo valor. Es decir, que utilizamos proporcional 0,5 para ubicar puntos en mitad de un segmento. Aceptamos y podemos verificar que me aparece el punto ubicado y la medida que acabo de verificar en la ventana de construcción. 20.25, 20.25. A partir de esta mitad debo bajar 2 centímetros. Ubico el punto 2 centímetros por debajo y acepto. Aquí, como podemos observar, en la ventana marqué 2 centímetros. Vamos a eliminar el punto porque en este caso nos está dando 1.99. Lo voy a suprimir y nuevamente con tecla rápida O marco 2 centímetros, atributo de escalado y acepto. Ahora sí podemos verificar que la medida es correcta. Ese punto donde bajé los 2 centímetros corresponden a la altura de sisa.
Entonces traemos una línea guía de la regla superior, la llevamos sobre los dos puntos y ubicamos con la herramienta punto sobre o punto en contorno. Voy a ubicar ese punto sobre la línea vertical izquierda del rectángulo. Acepto. Para no confundirme, doy clic derecho, tomo la herramienta selección y el punto que está por encima de los dos lo señalo y con la tecla suprimir del teclado lo elimino. Es con el fin de no confundirnos luego con el punto de altura de sisa. Entonces, en este punto ya tenemos definidos los largos de la figura que estamos trabajando sobre la línea vertical derecha. Tomamos nuevamente la herramienta punto sobre o punto en contorno y vamos a hacer clic sobre la línea superior horizontal del rectángulo para definir la medida de escote. En este caso, voy a marcar la medida de escote para la talla 10 que corresponde a 7.5 centímetros y voy a darle atributo de escalado al punto. Luego de la medida de escote, tentativamente voy a marcar el hombro sobre la línea horizontal. Sabemos que esa medida corresponde a 12 centímetros. Conservo el atributo de escalado y acepto. A partir del ángulo superior izquierdo del rectángulo, voy a marcar entonces la caída de hombro. Según el manual, recordemos que esa medida corresponde a 4 centímetros. Conservo el atributo de escalado. En este punto voy a empezar a darle forma al rectángulo. Entonces, arrastro la línea guía sobre la medida de escote, acerco con las lupas, zoom por rectángulo y arrastro formando un rectángulo en la parte que deseo visualizar más de cerca. Señalo el punto que va a formar mi escote y recordemos que cuando yo señalo un punto con la herramienta selección, del lado izquierdo de mi pantalla aparecen las propiedades o atributos de ese punto. En este caso puedo ver que el punto tiene atributo de escalado. Voy a quitar el atributo de escalado y voy a asignar atributo de curva. Con la herramienta mover punto, tecla rápida M, arrastro por el punto de curva y voy a moldear entonces mi curva de escote. De acuerdo a esa curva como la trazamos manualmente, recordemos que la curva no debe sobrepasar esa línea guía que tengo escuadrando dicho punto. Entonces, debo construir la curva de tal manera que descanse sobre la línea escuadrada sin sobrepasarla. Acepto la posición de mi curva. Ya tengo mi curva de escote, entonces voy a terminar de definir el hombro. Doy clic derecho, tomo la herramienta selección y ahora la línea guía la voy a llevar sobre los 4 centímetros de la caída de hombro. Arrastro nuevamente la línea guía sobre el punto de los 12 centímetros del hombro y con la herramienta mover punto voy a llevar el ángulo superior izquierdo del rectángulo a la intersección de las dos líneas guías y acepto. Voy a alejar mi figura para mirar qué pasa cuando elimine los puntos. Doy clic derecho, tomo la herramienta selección, señalo el punto del hombro, suprimo, señalo el punto y suprimo. La línea diagonal es la que va a definir mi hombro
y la línea diagonal que va hacia el punto de la altura de sisa posteriormente se convertirá en la curva de sisa. Miramos entonces la medida del hombro con F8 y observo que el hombro tiene una medida de 12.65. Como sabemos, según el cuadro de tallas del manual de la página 20, esa medida de hombro debe corresponder, según la talla 10 que estoy trazando, a 12 centímetros. Tomo la herramienta medir. Estoy trabajando ahora con el grupo de herramientas de pieza. Herramienta medir y voy a seleccionar el hombro en el sentido de las manecillas del reloj. Selecciono el hombro y puedo observar donde dice el largo del segmento que tiene 12.65 centímetros, que es lo que acabo de mirar con la opción F8. Lo interesante de esta herramienta en este caso no es mirar la medida, porque ya la medida la conozco. En el botón que dice editar largo del segmento, abre otra ventana de diálogo que me permite cambiar o modificar esa medida de segmento. Y eso es lo interesante de esta herramienta en este caso, porque me va a permitir modificar el largo de hombro sin tener que mover los puntos. En la parte superior de la ventana donde dice largo, voy a dar la medida del hombro que deseo. Y en la parte inferior debo seleccionar de qué manera se va a mover el punto. Aparecen entonces las opciones primer horizontal, última horizontal, primer vertical, última vertical, primer diagonal, última diagonal. ¿A qué se refiere primera o última? Se refiere al punto que voy a mover. Cuando yo seleccioné el punto, seleccioné primero el ángulo hombro-sisa y de último seleccioné el ángulo hombro-cuello. Teniendo en cuenta que la selección se hizo en el sentido de las manecillas del reloj, yo debo modificar o mover el primer punto. No puedo modificar el último porque variaría la medida de escote que ya asigné en la construcción del patrón. Entonces voy a seleccionar primer punto para mover o modificar. Ahora debo analizar de qué manera lo voy a hacer. Como ya yo le trabajé a la blusa los 4 centímetros de caída de hombro, debo modificar entonces ese punto en sentido diagonal sobre la línea horizontal, es decir, mover primer punto que seleccioné en sentido horizontal. ¿Por qué en sentido horizontal? Porque si di los 4 centímetros, al moverlo en forma diagonal, el punto se corre sobre la diagonal y me modifica los 4 que ya determiné. Si lo modifico en sentido vertical, sucede lo mismo. El punto se desplazaría en el eje Y de igual manera modificaría los 4 centímetros de caída de hombro. En cambio, si los muevo sobre la línea horizontal, se mantienen los 4 centímetros de la caída de hombro. Entonces voy a asignar donde dice largo 12, que es la medida que deseo para el hombro, y la opción sería primer horizontal. Acepto y podemos observar cómo se ha movido el punto. Vamos a cerrar la ventana y con F8 vamos a mirar nuevamente la medida y ya observo que el hombro tiene los 12 centímetros que asigné en la ventana de diálogo. Entonces, quiere decir que el hombro ya está modificado de manera correcta. Bien, entonces, en este orden debería asignar ahora el punto
de la distancia que hay entre el ángulo centro atrás escote y altura de sisa. Voy a marcar el punto en mitad de ese segmento. Ubico el punto. Recordemos que en la ventana de proporcional escribimos 0,5 y acepto. Ya tengo el punto de mitad de ese segmento. Tomo herramienta selección con clic derecho, arrastro la línea guía hacia el punto que acabo de marcar en la mitad y asigno un punto sobre la diagonal que va a formar mi curva de sisa. También asigno atributo de curva si deseo enseguida darle atributo de curva a ese punto y atributo de escalado. Y le digo OK. Ahora voy a analizar la medida de ancho espalda según el cuadro de tallas que estoy manejando debe ser igual a 17.5. Voy a medir este punto y observo que la distancia de ese segmento es 20.7. Necesito 17.5. Quiere decir que si tengo 20.7, le resto 17.5, la medida que me está sobrando con respecto al ancho espalda es de 3.2. Entonces vamos a cerrar la ventana. En este caso no puedo editar largo del segmento. ¿Por qué no puedo editar? Porque no tengo ningún segmento. Es decir, solamente tengo una distancia entre dos puntos, pero no tengo segmento para modificar. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es con la herramienta mover punto, arrastrar el punto de mitad de la diagonal y lo voy a mover en X. Tengamos en cuenta que en la ventana que está debajo de el nombre mover punto, debo seleccionar desde el último punto y de esa manera en X puedo darle el valor de los 3.2 que acabo de deducir y en Y dejo totalmente el punto en 0 y le digo aceptar. Como puedo ver, aquí tengo ya la forma de la sisa que voy a trabajar. Tengo que modificarla y definirla. Si yo deseo verificar, como trabajamos primero manualmente, esta diagonal la podemos dejar como una línea recta y luego modificarla para moldear totalmente la curva de la sisa. Entonces este punto que inicialmente le había dado atributo de curva, puedo quitar el atributo de curva y observemos que ya mantengo mi línea recta. Arrastro la línea guía hacia la parte inferior y arrastro otra línea guía sobre la mitad ancho espalda. Como podemos ver, al quitar ese punto de curva, mantengo la línea recta y si me es más fácil modificar la curva de esa manera, ahora solamente tengo que transformar el segmento desde la mitad ancho espalda hacia el ángulo sisa costado. Tomo la herramienta punto sobre o punto en contorno, hago clic sobre la diagonal, le doy atributo de curva a ese punto, acepto y con mover punto modifico ahora mi curva. Recordemos que esa curva debe tocar la línea de mitad ancho espalda, pero no sobrepasarla. Es decir, no puedo entrar la curva demasiado ni sobrepasar la línea que acabo de escuadrar. Ahí estoy tocando entonces la línea guía, acepto y ya puedo verificar que mi curva está bien trazada. Entonces voy a quitar estas líneas guías y observamos que la curva está tocando la línea,
pero no sobrepasándola. Voy a acercar entonces para verificar totalmente mi curva y podemos observar que está trazada de forma correcta. Vuelvo al punto donde quité el atributo de escalado. Entonces señalo el punto y podemos observar que en el atributo obviamente tengo señalado solamente escalado y ya en este punto entonces si deseo suavizar nuevamente la curva, señalo y suavizo. De esa manera tengo mi curva en semicurva, una curva muy suave que no sobrepasa la medida de ancho espalda. Ya tenemos entonces la forma del patrón en la parte superior. Ahora vamos a concentrarnos para definir la parte inferior. Vamos a suprimir por momento estas líneas guías y vamos a obedecer lo que dice el manual. El manual me dice que el ángulo costado-cintura debo moverlo hacia la parte interior del patrón 2 centímetros. Entonces voy a mover ese punto con la herramienta mover punto. Recordemos que debo verificar que esté seleccionada la opción desde el último punto. En X 2 centímetros, 0Y, porque no debo mover el punto sobre el eje de las X, sino solamente en sentido horizontal. Y acepto. Ahí ya moví los 2 centímetros. Ahora voy a marcar el punto de mitad de separación de busto. Sabemos que para esta talla son 9 centímetros, entonces voy a marcar 9, mitad de separación de busto y mantengo el atributo de escalado. Puedo mirar con F8, 9 centímetros y de la medida me quedan 12 centímetros después de haber movido el punto, los dos que me indica el manual. En el manual, desde el punto de altura de sisa hasta el ángulo centro atrás cintura, ese segmento se señala con un triángulo y me indica que el costado de mi blusa debe tener el valor del triángulo más 1 centímetro. Entonces recordemos que el valor del triángulo es 18.25. Quiere decir que mi costado debe tener 18.25 más 1. Vamos entonces a trabajar, modificamos entonces este costado con la herramienta medir. Recordemos que la selección de los puntos la debo hacer en el sentido de las manecillas del reloj. Tengo entonces primer punto, último punto seleccionado. Aquí puedo utilizar la opción editar largo del segmento porque aquí en este caso sí tengo un segmento, tengo una línea. Entonces, en editar largo del segmento, anoto los 19.25 que deseo y debo definir cómo lo voy a mover. En este caso, debo mover primer punto, no puedo mover el último porque en ese caso modificaría la altura de sisa. Entonces voy a modificar primer punto, voy a mover. ¿Y de qué manera lo voy a hacer? Fíjense que el manual aquí no me indica que ese punto yo lo tenga que escuadrar, pero si quiero mantener perfectamente la medida que tengo en cintura, entonces lo puedo mover en sentido vertical. Como me lo está indicando el manual, porque si nosotros observamos la figura, no vemos ni me indica que debo escuadrar este punto, sería en forma diagonal. Entonces vamos a hacerlo en forma diagonal. Primer diagonal. Y me voy a la opción primera diagonal. Ya tengo el valor y tengo la opción. Le digo OK y ya el costado
si yo lo miro con F8, tiene los 19.25 tal como me lo indica la teoría del manual. Es decir, los 18.25 más 1 centímetro. Entonces, vamos a quitar las medidas y tenemos el contorno de nuestra figura ya definida. Entonces vamos a modificar. Me voy a caja de herramientas y en el grupo de líneas de aplome voy a modificar mi línea de aplome, porque como podemos observar, el aplome está en este momento ubicado de forma incorrecta sobre la pieza. Voy a seleccionar entonces mi herramienta hilo paralelo al tramo y voy a seleccionar un segmento sobre el cual yo pueda mantener este hilo de la tela en sentido correcto. Recordemos que siempre la selección de los puntos debe darse en el sentido de las manecillas del reloj y aquí tengo mi hilo de la tela ubicado de forma correcta. Si deseo centrar el aplome sobre la pieza, entonces voy nuevamente al grupo de herramientas de línea de aplome y selecciono centrar aplome. El aplome se centra con relación a la parte más larga y más ancha de la pieza. Si yo deseo modificar la ubicación de mi aplome después de haberlo centrado, en el grupo de herramientas de movimiento nosotros encontramos la herramienta mover interno, cuya tecla rápida es la I, y esta herramienta me permite ubicar el aplome donde yo desee o donde no interfiera con las demás líneas que voy a trazar internamente. La voy a dejar cerca de la línea centro atrás y de esta manera ya ubico el aplome si deseo en este caso pues modificar su posición.